El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 23 de marzo del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 28 de la guerra en Ucrania. ¿Qué pensarán los senadores americanos sobre la independencia para Puerto Rico? Converso con Julio Ricardo Varela sobre el tema y en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte. Hablamos sobre la construcción en las costas de Salinas y el estatus de la reforma laboral. Y bueno, algunas notas de interés antes de ir a los temas del día. Primero, una vez más, felicitar a los y las organizadores del Congreso de Afrodescendencia que se está llevando a cabo esta semana en Puerto Rico, específicamente en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y en el área metropolitana. Cada vez que veo la cobertura de lo que se ha llevado a cabo en ese evento, me impresiona y me llena de orgullo. Me parece que hace tiempo no se veía un simposio, una conferencia, un congreso de tan alto calibre y de tan alta calidad. Tengo que decir que, aunque yo no he participado, solamente he leído la cobertura, me parece que están tocando muchísimos temas, están viendo el asunto de las personas con afrodescendencia en Puerto Rico desde múltiples ángulos. Vi participación de, por ejemplo, nuestro colega acá de Radio Isla, Julio Rivera Saniel, en varios paneles. Está hoy hablando nuestra medallista olímpica, que también voy a hablarle de allá mismo, Yasmín Camacho Quinn. Como les dije ayer, vino la vicepresidenta de Costa Rica y honestamente hace falta mucho más como esto, pero una vez más me quito el sombrero ante los y las organizadoras. En una nota brevísima, hoy por la mañana, Carmen Yulín le dio una entrevista a Julio aquí en el noticiero de la mañana y pues ella dijo varias cosas y la más que me llamó la atención y quiero resaltar es que está pensando, considerando, ponderando, analizando, deshojando margarita y que para volver a la política activa y que para correr para comisionada residente. En la política, al igual que en el deporte, el timing muchas veces es lo más importante. Y me parece que aquí el timing se le fue. Prácticamente el Partido Popular entero y sectores fuera del Partido Popular le pidieron, le rogaron, le suplicaron, le recomendaron a Carmen Yulín Cruz que corriera para comisionada residente en el 2020. Yo no sé si lo hubiera ganado a Jennifer González, pero estoy seguro que hubiera sido una gran candidata para comisionada residente y se trataba en su momento oportuno porque su popularidad en Estados Unidos, su conocimiento y su acceso al liderato demócrata era probablemente el más impresionante de cualquier líder político o política en Puerto Rico. Pero ella, por razones que Julio no le preguntó, decidió ir en contra de todos los consejos y correr para gobernadora con los resultados que ya sabemos. Es una primaria que, bueno, con un resultado desastroso que sepultó su carrera política. Y le tengo que decir a Carmen Yulín, como popular que soy y como consultor político que soy también, que su tiempo pasó, que no intente ni siquiera correr, porque si va a una primaria la va a perder de nuevo y si le dan la candidatura va a perder también. El país se movió hacia adelante y si el Partido Popular le queda algo de futuro, si le queda algo, y eso pues está por verse, ese futuro no está entre las figuras del pasado, tiene que estar entre las figuras del futuro. Si el Partido Popular quiere ser alternativa de cambio, debería buscar que en esa papeleta estatal para la gobernación y la comisaría residente estén
candidatos o candidatas que nunca hayan corrido para ningún puesto nacional y que le traten de dar nuevos bríos, nuevos aires y frescura al Partido Popular. Carmen Yulín Cruz, como puse en Twitter esta mañana, no, está bien, quédate dando clases en Estados Unidos aportando de otra forma, pero tu tiempo pasó. Y quiero hablar, hoy va a ser la primera vez que toco este tema. Inicialmente quiero buscar mejores recursos y entender un poco más. Pero hay una controversia que ha ido pues, cocinándose en las redes sociales desde el fin de semana y que es un tema que realmente en Puerto Rico no nos afecta tanto, pero como la política de Estados Unidos, que pues, a veces llega a Puerto Rico y tratamos de aplicar conceptos y discursos de Estados Unidos a la política local. Bueno, pues se trata de la participación de atletas trans en competencias deportivas, todo porque durante el fin de semana en un campeonato de natación de las ligas colegiales, las ligas universitarias de Estados Unidos, una atleta trans de nombre Lia Thomas se alzó con el primer lugar en la competencia de 500 metros. Y eso pues ha causado múltiples controversias, incluyendo hoy que nuestra medallista de oro, querendona de Puerto Rico, Yasmín Camacho Quinn, que como les dije, está para participar hoy en el Congreso de Afrodescendencia, puso en Twitter algo por la línea de hecho, borró el tweet, pero lo puso esta mañana, está en todos los medios, por la línea de que ella apoya a las mujeres trans, pero no apoya que mujeres trans participen en deporte femenino, pues porque entiende que hay una ventaja injusta, ¿no? A las mujeres trans que participan en ese deporte contra lo que ella llamó mujeres biológicas. Yo no los voy a confundir aquí ni voy a entrar en muchos detalles de términos, definiciones particulares, primero porque honestamente yo todavía no tengo una posición muy clara sobre este tema. Y he leído posiciones a favor, he leído posiciones en contra y no me siento capacitado, ¿no?, para todavía opinar sobre el asunto. Lo único que yo les voy a pedir es, primero, que tengamos siempre en perspectiva la magnitud de este problema. Este es un problema pequeñitito. Se estima que el 1% de la población en cualquier sociedad, el 1% son personas trans, el 1%. Y usted divida eso por la mitad, algunas serán hombres trans, otras serán mujeres trans. Y dentro de ese 1% hay que buscar cuáles de esas personas trans pudieran ser atletas élite, atletas que pudieran competir a alto nivel. Así que honestamente no estamos hablando de que hay una epidemia a todos los niveles de Estados Unidos y mucho menos de Puerto Rico de atletas trans que están entrando a competiciones y ganando. De nuevo, acaba de pasar una vez este debate de las personas trans, ya lleva más de una década en Estados Unidos. ¿No se acuerdan que hace varios años todo el mundo hablaba de los baños? Ay, ¿a qué baño va a ir una persona trans? Uy, todas esas barbaridades y todas esas estupideces que se hablan aquí. Ya nadie habla de eso. Ahora la nueva fiebre, la nueva demagogia, este asunto. De hecho, el gobernador de Utah, hoy gobernador republicano de un estado extremadamente conservador como Utah, vetó un proyecto que prohibiría la participación de atletas trans en competencias, diciendo que en Utah hay 75,000 atletas a nivel de escuela superior, 75,000 atletas, y que en total solamente hay 4 atletas activos, 4 de 75,000 que son atletas trans. O sea que honestamente aquí no estamos hablando de un problema gigantesco, y ahí es lo que mucho cuidado, mucho ojo, mucha cautela, porque hay grupos políticos y personas políticas malintencionadas que simplemente están buscando la polarización, que simplemente están buscando adelantar agendas de odio, que simplemente están buscando adelantar agendas partidistas y utilizan estos temas para dividir la opinión pública, polarizar, movilizar a su base y que no se abren de los problemas reales. Y créanme, ¿quién usted cree que es más responsable de su situación económica hoy o su situación personal o su situación o su felicidad de su entorno y su entorno familiar? El 1% de las personas trans en el planeta, o sea, el 1% de personas trans que representa 1% de toda la población, o el 1% de los más ricos y ricas del hemisferio, del planeta y del país, que básicamente controlan la política y las decisiones de política pública. ¿Dónde usted cree que está el problema mayor para su vida? Así que mi consejo a todos y todas los que me escuchan, mucha empatía, escuchen más de lo que hablen, infórmense, edúquense, estudien y no repiten. Y por favor, lo más importante, y eso se lo digo a mis colegas de los medios, no polaricen, no caigan en demagogia, no caigan en discursos trillados, no caigan en estereotipos, porque al final del día quizás a lo mejor se está siguiendo la agenda de grupos poderosos que lo que quieren es allegarse al poder para traer su agenda de odio y no está realmente defendiendo a las atletas mujeres, ni mucho menos. Voy a
ser más sorprendente en el futuro y como les dije, me voy a educar. Yo sé que ya tengo por ahí a Julio Ricardo Varela, voy a entrar con él rapidito, pero como hemos hecho desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, vamos con un resumen de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. En el frente militar, la situación en tierra continúa en un estado de estancamiento, stalemate, pero ya se confirmó que en efecto Ucrania, su contraofensiva en los suburbios de Kiev ya está dando algo de resultado. Hoy el alcalde de Kiev, el ex boxeador Klitschko, anunció que el ejército ucraniano tomó control de Irpin. Irpin es uno de los suburbios en las afueras de Kiev, que fue tomado en los primeros días de la invasión por el ejército ruso. También el ejército ucraniano se confirmó que tuvo avances y recuperó algo de territorio en la ciudad de Mykolaiv, al sur de Ucrania, cerca del Mar Negro. También en Kiev cayeron misiles que nunca habían caído, unos misiles de un tipo de batería rusa que dispara múltiples misiles a la misma vez. Eso no había pasado hasta ahora, eso ocurrió anoche por primera vez en la ciudad de Mariupol, en el este. Había el último cónsul de un país europeo, un cónsul griego, salió de allí el domingo y básicamente dio testimonio de lo que está ocurriendo en esa ciudad. La ciudad está destruida por completo. Dijo que en 24 horas toda la infraestructura se perdió, todo estuvo bombardeado. Dijo el cónsul, que se llama Manolis Androulakis, dijo: Mariupol será parte de la lista de ciudades que han sido totalmente destruidas por la guerra, ciudades como la Guernica, Alepo, Grozny, Leningrado, Coventry, etcétera. Lo que yo vi, espero que nunca nadie más lo tenga que ver. También el frente militar, hoy la OTAN anunció que duplicará su presencia militar, sus grupos de batalla que están estacionados en Europa del Este, y también un analista de la OTAN concluyó, escuchen esto, que ellos estiman las bajas del ejército ruso, y recuerden que bajas no estamos hablando de soldados muertos necesariamente, las bajas incluye soldados muertos, soldados heridos, soldados capturados, soldados desaparecidos y soldados que abandonaron o que huyeron del frente de batalla. Pues este analista de la OTAN calcula que en este primer mes de guerra las bajas rusas pueden estar entre 30 y 40 mil soldados, de los cuales entre 7 mil y 15 mil fueron muertos en batalla. Eso es un número bastante grande. Es más soldados o más bajas de las que tuvo Rusia en toda su guerra en Chechenia, que duró casi 10 años, y son más bajas también de las que tuvo en su guerra en Afganistán en los 80. Obviamente esos números pues estarán por confirmarse. En el frente económico, algo interesante que hoy el gobierno ruso anunció, que los países que están en su lista de países no amigos, que todavía le compran petróleo, muchos de ellos, pues le ordenó que de ahora en adelante, si van a comprar petróleo, lo tienen que comprar en rublos rusos. Ya no lo pueden comprar en euros, no lo pueden comprar en dólares. Y esa medida se ha visto como una medida para tratar de subir el valor del rublo. Y de hecho, el rublo hoy subió. Está a 96 rublos por dólar. Ayer estaba a 106. Claro, porque piense usted que si Inglaterra, que es un país que todavía le está comprando petróleo a Rusia porque no tiene más remedio, y pagaba en libra esterlina, en libra inglesa, bueno, pues ahora Inglaterra tiene que cambiar esa libra a rublo y pagarle a Rusia. Y al cambiar libra a rublo, pues está añadiéndole valor a la moneda rusa. Así que una medida interesante de parte de Putin para ponerle quizás un detente a la caída en valor de su moneda. Claro está. Esto también añade una nueva barrera al comercio internacional entre los países de Occidente y Rusia, y probablemente acelera también lo que están buscando muchos gobiernos de destetarse, de independizarse del mercado de petróleo y de gas ruso. También Bloomberg hoy anuncia que la gobernadora del Banco Central ruso, Elvira Nabiullina, que parece una mujer muy respetada y con mucho gravitas, con mucho seniority en Rusia, de hecho lleva 9 años al mando del Banco Central, había presentado su renuncia en protesta por la invasión a Ucrania, pero que el presidente Putin no le permitió renunciar. Quien sí renunció fue un funcionario de nombre Anatoly Chubais, que era el encargado de temas de cambio climático en el Kremlin, renunció en protesta por la invasión ucraniana. Los mercados hoy en Estados Unidos bajaron, el Dow Jones cayó 1.26%, el S&P 500 1.23%, mientras el precio del petróleo sigue subiendo. El West Texas está hoy a $114 el barril, ayer estaba a $121 el barril. Mañana continuamos con estos resúmenes. Recuerden que mañana Biden está en Bruselas reuniéndose con presidentes europeos y miembros de la OTAN, y el viernes irá a Polonia.
Y bueno, cambiemos de tema radicalmente. Esta semana, el medio especializado en noticias para latinos en Estados Unidos, Latino Rebels, publicó un interesante artículo donde el periodista Pablo Manríquez intentó conseguir la opinión de muchos senadores y senadoras de Estados Unidos sobre la independencia para Puerto Rico. Márquez no entrevistó a los 100 senadores, de hecho yo no sé si sería posible entrevistar a los 100, pero logró una buena representación de senadores demócratas, republicanos, hombres, mujeres, senadores que llevan muchos años, senadores que llevan poco tiempo. Y para conversar sobre el artículo y sus hallazgos, le damos la bienvenida por primera vez aquí a este programa al editor de Latino Rebels, Julio Ricardo Varela, que es la que hay, Julio. Esta es la primera vez. Wow. Es la primera vez, yo creo que sí. En gracias el podcast has estado. Pero no. El podcast, pero gracias por la invitación, Luis. Te lo agradezco. No, y gracias a ti, obviamente Latino Rebels es un medio que lleva ya muchos años, pero percibo que están como en un groove, como que han encontrado algo y están haciendo cosas bien nítidas. Y de verdad que este ángulo de preguntar sobre la independencia es algo que yo no recuerdo que nunca hubiera ocurrido y pues se me ocurrió. Por eso te llamé, porque me gustó mucho por donde agarraron la historia. Gracias. No, la cosa es que tenemos ahora acceso, tenemos un pase de prensa para reportar dentro del Capitolio y llevamos ya casi un año, ya es un año ya haciéndolo. Y Pablo Manríquez, que Pablo es un titán ya. Él se queda ahí y le hace preguntas de temas sobre la comunidad latina en Estados Unidos, sobre otros temas como inmigración, y después este año queríamos dedicar más tiempo a preguntas específicamente relacionadas con Puerto Rico, porque ya llevamos un año de que ambos proyectos, el de estadidad y el proyecto de autodeterminación, se presentaron en la Cámara y en el Senado, y hablando con varios senadores y congresistas, miembros, representantes, y Pablo le ha preguntado, o sea, ¿estos proyectos tienen futuro, no tienen futuro? Y casi todos los políticos en Estados Unidos, en el Congreso, están diciendo que no hay futuro. Entonces, Héctor Luis Álamo, quien es el editor principal ahora mismo de Latino Rebels, yo soy el viejo, yo soy el fundador. Ok. Pero tú eres culpable, pero ya ahora hay otra gente que hace el trabajo. O sea, el Rainmaker, pero con cuestión a Puerto Rico, yo siempre consulto con claro. Pablo, porque Pablo no es puertorriqueño y tiene un editor como Héctor Luis Álamo, que es puertorriqueño, y yo también soy puertorriqueño. Era muy interesante porque cuando publicamos un artículo, yo creo que era la semana pasada o a principios de marzo, sobre que estaban diciendo los senadores sobre la estadidad, porque ya correcto. Era el aniversario de ese proyecto. Héctor me dijo la semana pasada, ¿y por qué nadie le está preguntando sobre la independencia? Eso me llamó la atención, porque yo creo que nunca había ocurrido, jamás. No recuerdo que eso haya pasado. Yo como periodista que llevo años a Puerto Rico, escribiendo sobre Puerto Rico, ese momento cuando uno está en una reunión editorial, como que, wow, qué sugerencia tan obvia. Y claro. Nunca me ocurrió, y yo le dije a Héctor y a Pablo, durante cuando el Senado regrese esta semana, porque están lo que está pasando. Las pistas de la jueza del Supremo, claro. De la Corte Suprema, que van a estar ahí esperando, y Pablo que haga la pregunta. Y era súper interesante porque, como has notado, Luis, que es una combinación, hay algunos senadores latinos con experiencia, como Juan Benéndez, demócrata, como Marco Rubio, que antes hablaba, Marco Rubio siempre habla de la estadidad, pero nunca dice que va a votar por la estadidad en el Senado. Ni que va a luchar por ella. Y ni lo va a luchar, pero durante las campañas en Florida siempre está diciendo que estoy con la estadidad. Muy interesante, cuando Pablo le hizo la pregunta a Marco Rubio, dijo que el movimiento de la independencia de Puerto Rico no es un movimiento que no existe,
que era quiero leer la pregunta de Marco Rubio para que me reaccione. Es más, te voy a leer dos contestaciones de los dos senadores que yo creo que más saben de Puerto Rico, Marco Rubio y Bob Menéndez. Marco Rubio republicano, Bob Menéndez demócrata. Marco Rubio dijo, estoy traduciendo, el movimiento independentista no es un movimiento creíble. Yo he estado involucrado en temas de Puerto Rico y no conozco a nadie que sea pro independencia. Estoy seguro que hay gente allá afuera, pero la política puertorriqueña está dividido entre estadistas y los que quieren algún tipo de estatus autonómico. Pero independencia, eso es retro, eso no existe. Eso dijo Marco Rubio. Exacto. Y por otro lado, Bob Menéndez, demócrata, amigo y aliado del Partido Popular acá en Puerto Rico, dijo, esto it really hasn't come up, esto no ha surgido. Yo tengo una mirada muy estándar en todo mi tiempo que llevo en el Congreso, que es que yo apoyaré lo que quiera que el pueblo de Puerto Rico decida sobre su futuro, basado en un plebiscito honesto y que no esté sesgado para ninguna de las partes. ¿Qué te dicen esos comentarios, de nuevo, de los dos senadores que más conocen a Puerto Rico? Primero, Luis, te felicito por las traducciones. Eso sí, esto es parte de tu vida. Y esto es la vida. Esto es on the fly en la radio. Yo lo tengo en inglés en mis notas. Yo no lo escribí antes. Okay, yo aquí impresionado. Mira, no, es muy interesante porque lo que yo entiendo de lo que está pasando es que Puerto Rico todavía, aunque con el huracán, con la deuda, con lo que ha pasado en los últimos 5 años, porque yo creo que hay más aquí en Estados Unidos, hay más interés sobre Puerto Rico. Hay gente que... De acuerdo. El tema se discute más que nunca. Se discute más que antes. Pero lo que yo veo ahora mismo es que estos senadores, aunque conocen el tema, y Rubio y Menéndez son dos políticos que por lo menos han hablado sobre Puerto Rico, conocen la historia, conocen la política y todo, todavía falta ese entendimiento, ese movimiento en el Capitolio y específicamente en el Senado, donde tienes a senadores diciendo que, tenemos que actuar. Vamos a actuar y vamos a decir, vamos a arrancar con esto. Tenemos que resolver esto porque ya. Y lo que está pasando es que en el caso de Rubio, cuando yo le hice esa cita, yo como que estás ignorando la historia de Puerto Rico porque completamente. Completamente. Aunque uno puede hablar de que los plebiscitos y la independencia y el 3% y todo, por lo menos hay un partido independentista y hay políticos en la isla que están hablando sobre la independencia y eso no es algo que está en una esquina escondido en Puerto Rico. O sea, aunque ambos otros, el PNP y el PPD tienen más, tienen más representantes, pero hay representantes independentistas en la Cámara de Puerto Rico. Entonces, esa parte como que esto es algo retro, que solamente aplica a los años 60 o los 70, donde las nacionalistas. Es interesante, porque Rubio, pero a la misma vez Rubio, yo lo veo como alguien como que Marco Rubio podría ser esa clave para la estadidad y todavía no ha hecho nada en el Senado. De hecho, no ha hecho nada. No ha hecho nada y va a la reelección ahora y va a venir a Puerto Rico va al 2024, o es ahora, no es ahora, es ahora, 2022, va a venir a Puerto Rico a recoger dinero, va a prometer la estadidad en Puerto Rico, se la va a prometer a los electores puertorriqueños en la Florida y después no va a hacer absolutamente nada al respecto, al igual que el propio Rick Scott, el otro senador de Florida. Y de hecho entiendo que tú y yo estamos en consenso de que estos proyectos de estatus en el Congreso actual están muertos, aquí no hay nada que buscar y que los políticos locales lo que te están hablando de estatus te están hablando para engañarte, cogerte de tonto y adelantar sus intereses. Y de hecho, a mí lo que me dice esa expresión de Marco Rubio es que también el movimiento independentista tiene un largo camino que recorrer en el Congreso, porque si uno de 100 senadores, el senador republicano que más sabe de Puerto Rico, dice que nunca ha conocido a nadie pro independencia en Puerto Rico, bueno, pues entonces obviamente nadie le ha tocado las puertas llevándole el tema de la independencia. Y con lo de Menéndez era muy interesante porque Menéndez, yo creo que Menéndez representa ese pensamiento en el Partido Demócrata
que es un pensamiento muy tradicional, que tiene historia en Puerto Rico, que no hay algunos demócratas que apoyan la estadidad, pero la mayoría de los demócratas con poder, porque el senador Bob Menéndez tiene poder, en el sentido que está en comité, presentó el proyecto de autodeterminación, tiene clout, como dice, que la gente lo ve como un líder. Para él decir que se tiene que establecer en un plebiscito honesto, sin obstáculos y todo, representa la posición, él sabe, de que nunca ha existido un plebiscito, como dice, justo en el contexto de la política puertorriqueña. Y es muy... Pero la otra cosa, que si ves los otros senadores, no hay ¿sabes? Los senadores, los republicanos aquí que apoyan la independencia es porque no quieren a Puerto Rico. Correcto. Y los demócratas que dicen, bueno, no sé, como Dianne Feinstein, pero eso nunca se habla, nadie habla de eso ahora mismo y yo no sé lo que está pasando. Ese es el problema ahora mismo, es que con todos los políticos en la isla hablando de que tenemos que ir a Washington D.C. y vamos a elegir estos candidatos y todo, y tenemos este congreso que va a llegar ahí representando estos delegados, estos senadores, Puerto Rico, para ellos Puerto Rico no tiene poder político, y ese es el problema que Latino Rebels quiere empatizar con el pueblo puertorriqueño, que lo que estamos viendo es un Capitolio, Julio, representando el colonialismo. Esto es un Capitolio que representa el colonialismo y ya. Julio, en esa bonita y optimista frase, nos tenemos que ir, nos quedamos sin tiempo. Si quieren leer la historia, latinorebels.com, sigan Latino Rebels en las redes sociales, y a Julio en Twitter, Julio77PR. Julito77PR. No PR, Julito77. Julito77, ya saben, gracias por estar aquí, me voy, que estoy súper atrasado. Regresamos con más. Abrazo, bye. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es abogada, feminista, férrea activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte. Regresamos y como todos los miércoles conversamos con los integrantes del panel Sangre Nueva, dos representantes que apenas comienzan sus carreras políticas. No hemos conseguido a Mariana Nogales, así que en lo que la producción da con ella, le damos la bienvenida al representante de los pueblos Barranquitas, Orocovis, Coamo y Villalba por el Partido Popular, Orlando Aponte, que es la que hay, Orlando. Está con ustedes nuevamente. Saludos, Orlando, espero que estés bien. Bueno, íbamos a hablar de un tema, pero te pregunto, tu proyecto de eliminar las escoltas a los exgobernadores, se había hablado que iba a bajar al Senado esta semana, pero entiendo que no ha bajado. ¿Cuál es el estatus? ¿Qué está ocurriendo ahí? Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes a principios de marzo. Me parece que específicamente el 2 de marzo, recordarás, que fue objeto de amplio debate, que hasta en algún momento pues provocó que se exacerbaran los ánimos un poco en el hemiciclo, cuando habían uno que otro representante del PNP que estaba oponiéndose a la medida. Quería obviamente que se mantengan las escoltas de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, ese exorbitante gasto público, y habíamos una gran mayoría que estábamos en contra de eso, que hasta una compañera legisladora se desmayó en ese momento. Pero finalmente se logró aprobar y posteriormente pasó al Senado. Allá está en la Comisión de Gobierno. He tenido diálogo con el senador Ramoncito Ruiz, con quien espero reunirme esta tarde, después de esta participación en el panel, y preguntarle por el estatus, pero entiendo que sí, que se debe estar aprobando próximamente, porque
hay un consenso amplio, tanto en Cámara como en Senado, para poderlo lograr. De hecho, en la Cámara de Representantes solamente, si no me equivoco, hubo 4 legisladores del PNP que le votaron en contra. Algunos Correcto. de ellos tan desconocidos como el representante de Aguadilla, algunos más conocidos, lamentablemente, como el expresidente de la Cámara, José Aponte. Pero aparte de esos 4 legisladores que lo votaron en contra, igual que me recuerdo el portavoz alterno, Gabriel Rodríguez Aguiló, Me escriben tengo aquí que se decir aprobó el que 3 de Johnny Méndez, marzo, portavoz del PNP en la 37, Cámara, se le aprobó, votó a Orlando. favor, así como otros compañeros de todas las delegaciones. Yo creo que sí hay consenso suficiente para lograr aprobar este tipo de proyectos. Se aprobó con 37 votos a favor, 4 en contra el 3 de marzo. Me están escribiendo aquí y Rodríguez Aguiló fue también uno de esos 4 personas que le votaron en contra. Y de hecho estuvo interesante porque en el fin de semana que Ricardo Rosselló vino a yoguear, a hacer el Ironman, la parte en tierra, pues se le vio yogueando con sus escoltas. Y pues interesante, ¿no? Que el pueblo de Puerto Rico haya tenido que pagar para que 2 manganzones corrieran detrás de otro manganzón en un evento que sí, alguna gente le gritó algunas cositas, pero que obviamente no le pasó absolutamente nada. Y si un gobernador como Ricardo Rosselló puede caminar por las calles de Puerto Rico sin que le pase nada, pues entonces honestamente se cae de la mata Cualquiera la puede necesidad hacerlo. de este tema. Así mismo es. Bueno, no hemos podido conseguir a Mariana, así que íbamos a hablar de su denuncia que ya hizo ayer de unas aparentes construcciones ilegales en la costa de Salinas. Pues yo, Orlando, no te voy a preguntar directamente de eso porque la denuncia no la hiciste tú y no sé cuán empapado está y honestamente pues tú nos representas por los costeros, pero te pregunto, ¿qué has aprendido, qué has conocido de cómo se manejan estos temas ambientales en la legislatura en este año y medio que llevas y quiénes son las personas que usualmente están cabildeando, ya sea a favor o en contra? Pues tengo que reconocer, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Carlos Feliciano, precisamente por estar presidente de esa comisión. Recuerdo cuando comenzó un proceso de vista pública relacionado por el asunto de las playas de Rincón, precisamente la compañera Mariana Nogales es muy activa cuando se trata de defender recursos naturales o pedir investigaciones en relación al mal uso de recursos o la falta de ejecución de muchas agencias encargadas de velar por el mejor bienestar. Recuerdo precisamente que ella fue la autora de un proyecto en la Cámara, el 474, que fue remitido a nuestra comisión de los jurídicos y eventualmente se le hicieron algunas enmiendas porque le hicimos varias vistas públicas y vimos la importancia de este proyecto, que me hice coautor de la misma y le brinda, por ejemplo, legitimación activa a cualquier persona u organización bona fide que busque que se proteja el interés público, ¿no? De que se haga valer o que se ejecute la política pública de protección al medio ambiente. Fue aprobado en la Cámara, está en el Senado también esperando ser atendido, así que honestamente las personas más vocales que hemos visto es la compañera Mariana Nogales, el compañero presidente de la Comisión de la Comisión de Recursos Naturales, el compañero Jesse Cortés, que también atiende por los costeros como Rincón, Aguada, y también tengo que decir que el portavoz del PIB, el compañero Denis Márquez, bien serio en sus planteamientos, especialmente cuando tiene que ver con fiscalización, falta de atención de muchas agencias a la hora de como en este caso, proteger el medio ambiente, cuando se trastocan procesos que se supone que sean uniformes en cuanto a permisos. Así que de verdad que me siento bien contento con que haya como un balance, ¿no? Un equilibrio donde las minorías, que no son las que usualmente proponen cosas, suelen fiscalizar más. Me voy un poco decepcionado, tengo que decir con mucha lamentación, de que aunque en el PNP hay básicamente como cerca de 20 miembros en la Cámara, son muy pobre su fiscalización o al momento de presentar propuestas es bien difícil, es bien complicado. Yo no estaba preparado para ese tipo de dinámica y sí he podido hacer un buen bonding en el buen español con los compañeros de las delegaciones de minoría, entiéndase, PIB, Movimiento de Historia Ciudadana, Dignidad, que aunque en muchas ocasiones podemos pensar distinto, pues hay como una actitud de buena fe
para lograr entendidos, consensos y al final del camino pues aprobar legislación que sea de beneficio para el pueblo. Esa dinámica lamentablemente no la he podido percibir de la mayoría de los miembros del PNP. En ocasiones discuto cosas importantes. Tengo que decir, por ejemplo, con Quiquito Meléndez. Él es miembro de la comisión que yo presido. Tengo unos diálogos importantes. Hemos sido coautores. Ayer fuimos notificados de que el gobernador vetó una medida importantísima, que nosotros habíamos logrado el consenso. Victoria Ciudadana se hizo coautor de la medida, el proyecto de la Cámara 479. Quiquito Meléndez, delegación del PNP, se hizo coautor de esta medida. Una medida sencilla que busca que las personas que son imputadas de delitos y se les va a celebrar una vista de determinación de causa, o conocida como regla 6, mediante el uso de una declaración jurada, pues que al menos se le muestre la declaración jurada para que conozca el contenido de esa declaración jurada, y el gobernador lamentablemente la vetó luego del trabajo legislativo. O sea, literalmente da trabajo lograr aprobar cosas, porque gente piensa diferente y en ocasiones, aunque piensan igual, como la propuesta no viene de su partido, pues simplemente le votan en contra, porque sí, es bien duro, pero nada, no nos quitamos el ánimo y la buena intención de seguir logrando llegar a esos consensos para que al final pues logremos legislación de avanzada. Es lo que más nos importa. Me dicen aquí una fuente del Capitolio que en ese proyecto específico que el gobernador vetó ayer, el gobernador mintió, que la Fortaleza había pedido unos cambios a la medida, la devolvió, que se le hicieron esos cambios y que a pesar de eso el gobernador vetó el proyecto. Yo honestamente no entiendo a qué responden, qué interés pudiera estar respondiendo el gobernador al vetar algo luego de haber negociado con la legislatura, pero bueno, ellos sabrán. Y te voy a decir algo más sobre el tema de ambiental. Y tú que eres un político joven, yo creo que para las futuras generaciones este va a ser el tema número uno. Y no solo es que es buena política pública ser pro ambiente, sino que yo creo que es buena política electoral. Y me parece que si el PNP no está en esa sintonía, van a perder adeptos de camino al futuro. Y en tu caso, tú como político joven y que representas un área que no, aunque no es costera, es densa en bosques, en naturaleza, tiene varios bosques y reservas estatales en tu distrito. Creo que es prioridad número uno, debe ser prioridad número uno para ti, Orlando, y para los miembros de tu generación que están en el Capitolio, defender nuestro ambiente. Al final del día tenemos una sola isla y tenemos un solo planeta. Vamos a la pausa y cuando regresemos pues vamos a hablar del presupuesto y te voy a preguntar del referido de Mariana Nogales. Quería hablar con ella de eso primero y después tener tu reacción, pero no la hemos conseguido. Así que vamos a la pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos y seguimos conversando como todos los miércoles hoy con medio panel Sangre Nueva. Estamos con el representante Orlando Aponte. La representante Mariana Nogales se comunicó con nosotros en la pausa. Está en vista de presupuesto, así que está debidamente excusada. Hablamos con ella la semana que viene. Pero entonces, Orlando, te pregunto, le iba a preguntar a Mariana, pero te pregunto a ti. El lunes la refirieron al FEI por todos los temas relacionados a su apartamento y sus informes de ética. Ella ha reiterado que no cometió ningún delito, que se defenderá. Su partido bajó fuertemente en apoyo. ¿Qué te parece a ti todo esto? Y obviamente danos tu perspectiva como compañero en la Cámara de Mariana, pero también como abogado que has visto casos criminalistas. Bueno, en primer lugar, como compañero representante, le expresé personalmente básicamente nuestro apoyo por lo que debe estar pasando. Sí. Creo que tenemos a Mariana por ahí. ¿Me escucha? Sí, yo por te aquí. escuchamos. Mariana Nogales, bienvenida, ¿qué es la que hay? Bien, todo aquí saliendo de la vista de la Comisión de Hacienda. Bueno, pues yo te acababa de excusar, pero vamos al tema, te tenemos aquí. Quiero hablar de lo que denunciaste ayer de Salinas, pero antes, cuéntanos un poco. Ya estuviste en Radio Isla, no creo que haya cambiado nada en las últimas 48 horas, pero pues danos tu reacción, ¿verdad? A ese referido del FEI que ocurrió el lunes. Pues mira, nada. Yo creo que ahora mismo no existen los elementos para que ese referido se sostenga.
Ya lo he explicado a la saciedad en distintos medios de comunicación. Estamos disponibles para ver cualquier información documental o verdad que se necesite. Y yo sé que de este proceso yo voy a salir bien, es más, voy a salir más fuerte y fortalecida y en mejor posición que antes. Yo ayer di mi análisis y también te lo expresé en privado. Yo estoy convencido que aquí hay muy pocos méritos, si no ninguno, y que, como suele ocurrir con los casos del FEI, esto a la larga o a la corta terminará en nada. Pero Orlando, cuéntame, dame tu reacción. Bueno, te decía que por una parte, pues me siento, ¿cómo te puedo decir? Quizás un poco frustrado en la forma en que se está tomando una investigación, se está así dando alusión como si se hubiera tirado un toallazo en la Cámara de Representantes, cuando desde nuestra perspectiva fuimos bastante enérgicos a la hora pues de imponer unas sanciones que antes, por ejemplo, por situaciones similares, en la Cámara de Representantes se le daba una amonestación o alguna censura a otros compañeros en este cuadrenio o en otros cuatrenios, porque no se está hablando específicamente de malversación de fondos públicos, mal uso de fondos públicos, nada de eso. Lo que está pasando es que se alega que la compañera Nogales no colocó toda la información con relación a unas corporaciones de ella que nada tienen que ver con el gobierno, que no tienen algo que ver con fondos públicos, y en ese sentido la Cámara de Representantes debe ser transparente en cuanto a la información, ¿verdad? ¿Qué tipo de corporaciones uno forma parte? Pero cuando uno viene a ver las corporaciones que se le estaban señalando, muchas de ellas tienen que ver, por decir, adelantar los derechos de las mujeres o pues buscar promover que se elimine la pena de muerte, diferentes tipos de proyectos que realmente la mayoría de ellos son comunitarios o son organizaciones sin fines de lucro, pero entonces vemos a personas del PNP, específicamente a Johnny Méndez o a Gabriel Rodríguez Aguiló, en el Senado algo concertado con Tomás Rivera Schatz, con otros senadores que buscan la manera de tergiversar y entonces hacer esto comparable con otros casos de corrupción que ha habido en el pasado o algo así. Entonces eso preocupa, porque cuando se le hacen unos referidos específicamente al Departamento de Justicia, que yo en un momento dado fui el que lo hice, donde estoy imputando específicamente y solicitando que se investigue si hay kickbacks o el cobro ilegal, el aumento ilegal en los sueldos de unos funcionarios para entonces que se les devuelva unos donativos o ¿verdad? Unos estipendios económicos al legislador. Eso, por ejemplo, el panel del FEI le tiró un toallazo a un ex representante y decidió no investigarlo. Pero entonces cuando acá tienen algo que no tiene que ver con fondo público, que no tiene que ver con su función como legisladora, que no tiene que ver con su ejecución como funcionaria pública, pues entonces quieren traerlo como si fuera, como si Mariana hubiese aprovechado su cargo para adelantar algún tipo de interés personal, algo por el estilo. Entonces, en ese sentido, de verdad, que preocupa. Y como te decía ahorita, le deseo lo mejor a la compañera. Sé que al final del camino se va a aclarar todo, pero no vamos a dejar de ver a unos pequeños grupos del PNP que les gusta como mancillar o dañar reputaciones, especialmente de las minorías, porque saben que de todos los representantes que hay allí, Mariana es de una de las representantes que más trabaja y de una de las representantes que más fiscaliza. Y a veces, lamentablemente, el gobierno, esta administración, prefiere tener allí, y lo tengo que decir así, focas o personas que le rían gracias, personas que no le busca la transparencia, que no le gusta identificar dónde hay irregularidades para poder acabar eso. Y entonces cuando por otro lado vemos personas serias, determinadas, que fiscalizamos, que señalamos lo que está mal, que luchamos por erradicar la corrupción, pues entonces a eso es que entonces se nos señala, o en el caso de ella hasta se le puede fabricar un caso. Oye, qué clase de abogado estoy Orlando Aponte, ¿eh? La verdad que lo hacías bien en el tribunal, estoy seguro. Entonces, Mariana, cuéntame, el lunes, entre todo esto, tú hiciste una denuncia muy seria de unas construcciones aparentemente ilegales en Salinas. ¿De qué se trata y qué está pasando en Salinas? Pues mira, lo que ocurre ahí es que hay una reserva, que es la reserva Escorina Bahía de Jobos,
Y la reserva Bahía de reserva, Jobos. Bahía de Jobos en Salinas. Y esa es una reserva tanto de conservación como de investigación. Okay. Y en ese espacio, que se conoce como Las Mareas, el Camino del Indio, que es parte de la reserva, empieza a haber una construcción terrible, una deforestación de mangles y de humedales, y empieza a haber construcción, incluso anuncios de propiedades en una reserva federal que se anuncian para alquilarse a corto plazo y de Airbnb. O sea, estamos viendo cómo hay un nivel de corrupción tan terrible que incluye permisos de la OCPE, incluye instalaciones de las utilidades en una reserva federal y, por supuesto, el hecho más terrible de todo esto es que el secretario de Recursos Naturales, a sabiendas, no ha hecho nada, teniendo recursos disponibles. Él dice que hay unos recursos, ¿verdad?, que ha contratado unos abogados, etcétera, pero tú sabes, puede llevar allí el cuerpo de vigilantes con un backup de la policía, puede presentar un recurso de injunction, de cese y desista de las construcciones ilegales. O sea, mecanismos tiene y está en el poder de hacerlo, pero precisamente por eso es que él está ahí, porque es una ficha indispensable del proceso de corrupción en todo lo que tiene que ver con la permisología y la destrucción del medio ambiente. De hecho, las fotos de satélite que tú mostraste en esa conferencia de prensa hablan por sí solas, y evidentemente en ningún lugar del planeta, mucho menos en Salinas, se remueven cuerdas de mangle como se removieron en esas fotos sin que nadie se dé cuenta. O sea, esto no fue una construccioncita que alguien hizo de noche y que construyó una chocita allí en el mangle. Aquí sacaron cuerdas de mangle, y la destrucción es evidente, ¿no? Y pues me sorprende que hasta ahora y nunca no habíamos sabido nada. Esa última foto, sí, Luis, es del 2021. O sea, lo que ha ocurrido ahora es peor. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese asunto y esperemos que en ese presupuesto que estaban discutiendo hoy se le aumenten los recursos a recursos naturales y se aumente y se recluten más vigilantes del departamento, porque sin duda aquí lo que está pasando en nuestras costas es preocupante y parecen estar manga por hombro. Mariana Nogales, gracias por estar aquí. Pues gracias, vamos a ver si destituimos al secretario de Recursos Naturales finalmente. Una cosa a la vez. Orlando Aponte, gracias por estar aquí. Siempre disponible, los espero hasta el próximo miércoles. Gracias por la oportunidad. Bueno, y gracias a ustedes y gracias por su sintonía. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Pero no se vaya, quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Cuídense mucho, hasta mañana.